de sus realizadores. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. ¿Qué tenemos en Colombia? A las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5, los 1490 del AM. También a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes para hoy jueves 15 de febrero del año 2024. El gobierno debe aclarar el pantanal presupuestal en que tiene al país, afirmó el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Recordemos que hay por lo menos 100 proyectos en el país que no tienen destinación específica en el presupuesto y que por lo tanto está en veremos el traslado de esos recursos. En consecuencia, pues se le aceptó la renuncia, seguramente la despidieron a la jefe de presupuesto en el país. Se da esta situación porque el presupuesto, el decreto de presupuesto, pues no tenía destinación, no estaba desagregado de cómo se iban a repartir los recursos. Por eso, en ese sentido, fue despedida, digámoslo de esa manera, renunció, le pidió la renuncia después de 5 años de estar en el cargo a la jefe de presupuesto en el Ministerio de Hacienda. Se dice que un trabajador de la UTL del senador Gustavo Bolívar sería su reemplazo. Eso ha desatado toda una serie de críticas porque se está viendo que no es por méritos y condiciones y perfil y condiciones técnicas que se están no haciendo los nombramientos en el gobierno. De manera que esa es la situación que se presenta. Por eso se ha dado este pronunciamiento del exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Ya estaremos entregando detalles sobre esta situación. También en materia de economía, se acaba de conocer que la economía colombiana creció 0.6% en el 2023, según un informe que acaba de presentar el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. En materia judicial, en el caso de Dylan Santiago, el niño de 2 años en la localidad de Usme, la fiscalía no descarta que alguien cercano esté involucrado en la muerte del menor. Se habla que murió por asfixia, que lo ahogaron. También en materia judicial capturan a 8 personas implicadas en atraco al actor Juan Pablo Raba en hechos ocurridos en los cerros orientales de Bogotá. La lucha contra el narcotráfico no es la única función de la estación de guardacostas en la isla Gorgona, según informó la Armada. Esto ha desatado toda una serie de críticas hacia el gobierno. Capturan a conductor de la aplicación Didi, señalado de abusar de una menor de 15 años en hechos ocurridos en la capital colombiana. La Contraloría pide 40.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda para concurso de ingreso de 3.000 personas. Muchos consideran que la Contraloría es una de esas entidades que está sobrando, que no cumple una mayor función ni es eficaz y que por lo tanto sirve más como caja menor o para dar contratos y puestos a los políticos. Pues mientras eso se solicita desde algunos sectores, pues desde la Contraloría están pidiendo más plata para seguir contratando más gente. El acueducto de Bogotá alertó sobre posible coloración del agua en sectores del norte y occidente de Bogotá. Las autoridades confirman la captura de alias Manuel, máximo cabecilla de la banda Los Pelusos. Nairo Quintana, en Noticias Deportivas, dio positivo para COVID-19 y no estará próximamente en la O Gran Camino, una de las competencias que tenía pendientes de participar. Arranca el juicio disciplinario contra el suspendido canciller Álvaro Leiva por el escándalo de los pasaportes. A la cárcel fueron enviados 3 presuntos miembros de una banda de fleteros que tenían azotados a Bogotá y al municipio de Soacha, y
hablando en materia de seguridad, ni los policías se salvan de los robos en Bogotá. Los ladrones hurtaron una camioneta del esquema de seguridad de un general en retiro. Estas algunas de las noticias que estaremos destacando en esta emisión de Al Día Noticias. 12 del día, 5 minutos. El gobierno, como lo habíamos anticipado, debe declarar el pantanal presupuestal en que tiene al país, dijo el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Las declaraciones del exministro Restrepo se dan tras la controversia que se generó ante la modificación del presupuesto general de la Nación, que una cosa fue lo que aprobó el Congreso y otra cosa muy distinta la que sacó el gobierno a través de un decreto. Así que el exministro Juan Camilo Restrepo habló de este tema y las consecuencias que esto tiene para la economía colombiana. No hay claridad todavía de que haya recursos para las grandes obras públicas y eso confirma la alerta del Fondo Monetario Internacional. Más temprano que tarde el gobierno tiene que aclarar el pantanal presupuestal en el que metió al país a raíz de este decreto. Asimismo, Juan Camilo Restrepo mencionó que el problema que tienen las reformas del gobierno nacional es que además de que están muy crudas, es que ninguno de los gastos nuevos están presupuestados. Así que esas son las críticas que se le ha hecho en el día de hoy por parte del exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Y sigue la controversia en el país por cuenta de un proyecto militar en la isla Gorgona, lo que ha generado el enfrentamiento entre la ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, y la senadora del Partido Alianza Verde, Andrea Padilla. Pues bueno, se acaba de pronunciar la Armada y ha dicho que la lucha contra el narcotráfico no es la única función que tiene esta estación de guardacostas. Para los ambientalistas, la intervención en la isla Gorgona, uno de los lugares claves para la conservación de arrecifes coralinos y el avistamiento de ballenas jorobadas, tendría graves consecuencias para el ecosistema. Toda una controversia y cruce de declaraciones entre el gobierno y ambientalistas ha generado el proyecto anunciado en la isla Gorgona, donde buscan intensificar la seguridad y el turismo en este estratégico punto del Pacífico colombiano. Mientras el Ministerio de Ambiente, liderado por Susana Muhammad, declaró el polémico proyecto recientemente aprobado por el gobierno nacional en la isla, en el gobierno nacional, en la isla no es militar y que consistirá únicamente en adecuaciones en algunas viviendas de la Armada Nacional y en la construcción de un muelle en conjunto con un radar de vigilancia que también ha sido controversia. Todo lo que hace el gobierno definitivamente lo someten a una controversia. La financiación, porque ha dicho el Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República, que este es otro engaño del gobierno porque se había dicho que ese proyecto y ese radar lo iba a pagar Estados Unidos porque es para monitorear el tema del narcotráfico. Y recientemente, en las últimas horas, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que ese proyecto lo va a pagar Colombia todo de su presupuesto. Así que ahí está la controversia por donde se le mire, los tiburones, la aleta, el radar que se va a construir, el ambiente. Realmente esta tarde hay una rueda de prensa por varios congresistas que son críticos del gobierno en relación a este tema y van a entregar detalles en ese sentido. Aparece Jennifer Pedraza, aparece Andrea Padilla entre los convocantes. Así que para los ambientalistas, la intervención en la isla Gorgona, uno de los lugares claves para la conservación de arrecifes coralinos y el avistamiento de ballenas jorobadas, tendría graves consecuencias para el ecosistema. A propósito del tema, el capitán de navío Javier Bermúdez, comandante de guardacostas de la Armada, aseguró que se trata de un proyecto de guardacostas que realiza una actividad de policía. Somos los policías del mar, aseguró. Al ser preguntado sobre si se trata de un proyecto militar, manifestó puntualmente, dice, somos militares, que no se pierda la esencia, pero la actividad que vamos a desarrollar son actividades de policía. Nosotros no vamos a desarrollar actividades militares pesadas en la isla, aseguró. Así que ese es otro de los temas controversiales en las últimas horas en el país. Y están en los Estados Unidos varios congresistas del Centro Democrático. Se fue Paloma Valencia, se fue también Miguel Uribe,
se fue también María Fernanda Cabal. Hay varios congresistas del Centro Democrático que llegaron a los Estados Unidos con el argumento de denunciar ante organismos internacionales, el gobierno de Estados Unidos, que Gustavo Petro es el victimario y no la víctima. Viajamos para que el mundo conozca el riesgo en el que está la democracia colombiana, aseguró el senador Miguel Uribe Turbay en declaraciones que ha enviado al Día Noticias desde Washington. Ha hecho la entrega de esta declaración. Vamos a Washington y empieza una gira de reuniones con demócratas y republicanos, con funcionarios del Departamento de Estado y, por supuesto, la reunión con Luis Almagro, secretario general de la OEA, con el propósito de contarle al mundo lo que realmente está pasando en Colombia, que Gustavo Petro no es una víctima, es un victimario y es él el que está creando la ruptura institucional. Queremos denunciar cómo está debilitando las Fuerzas Armadas y fortalece el crimen, ofreciendo impunidad, cómo la paz total fracasó y hoy está creando una serie de violencia que está cobrando vidas de líderes sociales y de masacres. Es así que este tipo de giras son fundamentales para contarle al mundo lo que realmente está pasando en Colombia. Lo hacemos en equipo con los congresistas del Centro Democrático, porque es evidente que Gustavo Petro no quiere que el mundo sepa la verdad. Los organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos nos ha abierto las puertas para denunciar lo que realmente sucede en Colombia. Lejos del relato falso y peligroso de Petro fingiendo ser la víctima, estamos exponiendo las constantes violaciones y ataques a las instituciones por parte de su gobierno. El absoluto fracaso de la paz total que tiene a miles de colombianos bajo el terror de grupos criminales que dicen estar negociando y la vulneración de los derechos de la prensa y de la oposición. Finalmente, los organismos internacionales deben recordar el principio de no intervención y de subsidiariedad, teniendo en cuenta que las instituciones colombianas, y en especial la Corte Suprema, están actuando dentro de la ley. Ahí estaban entonces las declaraciones que en ese sentido entregó Miguel Uribe Turbay, senador de la República, está en los Estados Unidos junto con otros congresistas del Centro Democrático. Tenemos también noticias que tiene que ver con el presidente de la República, con una declaración que entregó recientemente el jefe del Estado. Se están burlando de él en redes sociales porque mucha gente y sobre todo expertos, por ejemplo, como el ex rector de la Universidad Nacional, Waxerman, que dice pues que realmente llama poderosamente la atención este tipo de discursos. Enrique Peñalosa en su cuenta de X ha dicho, hay quienes pretenden entender la genialidad, pero pone entre comillas la palabra genialidad, de las palabras de Petro, cuando son incoherencias vergonzosas. Mientras el país se desbarata, Petro, en vez de trabajar con juicio para que haya más inversión, oportunidades y mejores empleos, se dedica a emitir frases como estas. Y dice también en ese sentido, el presidente Petro, destaca un medio de comunicación, realizó llamativo discurso, la misión de la humanidad es el universo, la misión de la humanidad es el universo, y que solo nos lo impide estarnos matando entre nosotros mismos. Por tanto, somos etnia cósmica, somos etnia cósmica. Entonces, todas estas palabras que para muchos intelectuales no tienen sentido, pues ha generado una serie de críticas en redes sociales que las queremos transmitir, por supuesto, para todos nuestros oyentes, para que cada quien tenga un concepto y una idea. Si entiende el lenguaje que habla el presidente Gustavo Petro, somos una etnia cósmica. Los fantasmas de los romanos. Por algo somos latín. Nuestra lengua es latina. No es propiamente España, porque España era hija de Roma. Hay una cultura allí en el Mediterráneo que se vino hacia el Caribe. Y ese encuentro entre el Mediterráneo y el Caribe hizo una explosión cultural enorme que aún brilla en la humanidad. Es la explosión de Gabriel García Márquez. Pero como él, una vanguardia del pensamiento mundial que fuimos aún los latinoamericanos capaces de irradiar la humanidad, de irradiar, me critican la frase, el universo.
porque yo sí creo que la misión de la humanidad es el universo y que solo nos lo impide estarnos matando entre nosotros mismos. Por tanto, somos etnia cósmica, decía Vasconcelos. Y Colombia tiene que saber interpretar sus propios mundos interiores, sus propios demonios y ángeles dentro, las fantasías, los fantasmas, aquella que se creó en Roma, oponiendo a romanos y bárbaros, creyendo que era el fin de la civilización y terminó siendo la construcción de nuevas civilizaciones. Fantasmas que están dentro de nosotros, tanto en Francia como en Colombia, en Europa como en nosotros. La migración que se desata por la crisis climática, los bloqueos y las guerras, muestra ese fantasma cómo crece, cómo va cambiando las actitudes políticas. Juan Fernando Petro dijo en algún momento que la inteligencia y la genialidad de su hermano Gustavo Petro, el presidente de los colombianos, pues es superior a la del promedio. Por eso dice él que hay mucha gente que no lo logra comprender porque Petro está mucho más arriba que el promedio de los colombianos. Pero según Enrique Peñalosa, hay quienes pretenden entender la genialidad de las palabras de Petro cuando son incoherencias vergonzosas. Cada quien tendrá su propia opinión al respecto. Y hablábamos sobre un pronunciamiento que ha hecho Jorge Enrique Robledo a raíz de el tema de la isla Gorgona. Ya tenemos la información. Dice Jorge Enrique Robledo en su cuenta de X, el engaño que faltaba en el pésimo gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que Jorge Enrique Robledo y Petro hicieron equipo, son de la izquierda y estuvieron juntos en el Polo Democrático, pero luego partieron cobijas y cada uno va por su lado. Y Jorge Enrique Robledo en algún momento dijo, Gustavo Petro de mí no se tomará ni un vaso de agua en el desierto. Y prueba de ello ha sido que ha venido haciendo debate a través de redes sociales y de sus publicaciones, de su podcast, de lo que considera son equivocaciones de este gobierno. Entonces, de ahí a entender que antes que eran equipo, ahora encuentra Gustavo Petro con Jorge Enrique Robledo, alguien que le está haciendo oposición y denunciando permanentemente las fallas que se pueden estar cometiendo en este gobierno. Entonces continuamos para ilustración de los colombianos, porque si ambos son de izquierda, se tiran tan duro en ocasiones. Pero bueno, dice Jorge Enrique Robledo en su cuenta de X, el engaño que faltaba en el pésimo gobierno de Gustavo Petro, el radar de guerra de Estados Unidos en el Parque Natural Isla Gorgona, que hasta ayer lo pagaba Estados Unidos y era en beneficio de Estados Unidos, ahora lo va a pagar el gobierno de Colombia y es en beneficio del país, dicen los ministros, porque Petro no da la cara. Cínicos, dice en su cuenta de X. Pero entonces, antes de terminar con la lectura de este trino, pues vamos justamente con la declaración del ministro de Defensa, Iván Velázquez, donde dice que es Colombia la que va a asumir el costo del pago de este radar que se va a instalar allí en la isla Gorgona. Es exclusivamente por la Armada Nacional. Aquí no hay una presencia militar norteamericana, no hay un control norteamericano. Precisamente en este disipar de dudas que podrían generarse, hemos acordado con INL, la Embajada de Estados Unidos, que el financiamiento del proyecto, que en su totalidad asciende a $12 millones, no incluiría el radar en cuanto las necesidades de otras obras para lo que ya se ha mencionado también de la transición energética en la isla, la necesidad de ampliar la planta hidroeléctrica, va a requerir otras inversiones y entonces convinimos el radar lo asume exclusivamente el gobierno nacional.
El Ministerio de Defensa está a cargo de la adquisición, instalación, todo lo referente con el radar y naturalmente, insisto, con su control. Ahí estaba entonces la declaración del ministro de Defensa, Iván Velázquez, a propósito de esto. Entonces hay mucha gente que está alterada con este proyecto por el tema de la biodiversidad, por la naturaleza, por el ecosistema, por los arrecifes, como lo escuchábamos hace algunos momentos. Pero también en este caso, el senador de la República, Jorge Enrique Robledo, dice que esto es cinismo del gobierno y que este es otro engaño, porque es un proyecto que va a pagar el gobierno colombiano y en Estados Unidos, como se había dicho inicialmente. Continúo leyendo entonces el trino de Jorge Enrique Robledo, ya habiendo escuchado las declaraciones del ministro de Defensa para darle un poco más de contexto a esta noticia. Así que dice Jorge Enrique Robledo, a los colombianos tratan como imbéciles y Gustavo Petro, que habla tanto y se dice ambientalista sobre este tema, lleva 18 meses en silencio, calladito, y quiere montar otro engaño para facilitarle, pague quien pague, el radar de guerra a Estados Unidos. Y la jefatura del pacto histórico va a seguir en silencio, respaldando este atentado contra la soberanía nacional. Colombianos y colombianas, unámonos en decir no al radar de guerra de Estados Unidos en el Parque Natural Isla Gorgona, pague quien pague. Digámosle no a una base militar en el Parque Natural Isla Gorgona, digámosle no a los dólares de Estados Unidos en Gorgona disfrazados de gastos ambientales, digámosle al mundo que el Parque Natural Isla Gorgona se respeta. Los verdaderos ambientalistas de Colombia y del mundo deben movilizarse en defensa del Parque Nacional Isla Gorgona. Digámosle no al falso ambientalismo de Gustavo Petro, dice el ex senador de la República, Jorge Enrique Robledo. Y decíamos que en ese caso, pues hay varios temas. La soberanía ya entra también a jugar un punto importante. Recordemos que la gente de izquierda siempre se ha opuesto a la presencia de tropas o de algún tipo de colaboración de los Estados Unidos en territorio colombiano. Recordemos también que hubo unas barcazas y una construcción de una escuela en Buenaventura y eso fue pues también de controversia en el país y ahora nuevamente este tema del radar. Dice Jennifer Pedraza en su cuenta de X, hoy las voces del Pacífico se oponen al proyecto militar en Gorgona, vienen al Congreso y le presentarán sus argumentos a los medios de comunicación y a la sociedad por los cuales claman SOS Gorgona, numeral SOS Gorgona. Así que se anuncia esta rueda de prensa en la que estarán haciendo presencia Jennifer Pedraza, Andrea Padilla, Fabián Díaz, en lo que se ha conocido Salvemos a Gorgona, que además han dicho en declaraciones en las últimas horas, han dicho que Petro resultó falso cambio y falso ambientalista, dijeron desde Salvemos Gorgona sobre este proyecto militar. Así que ahí tiene otro frente de crítica en este momento el presidente Gustavo Petro, y ni hablar de lo que dijo hace algunos minutos sobre el himno nacional de Colombia y el himno nacional de Francia, que él no sabía con cuál se emocionaba más. O sea que se siente muy francés el presidente Gustavo Petro. Pero bueno, yo diría, Margaret, muy buenas tardes, y una vez le doy la entrada, que esas son discusiones menores, que la gente se fija en si el presidente Petro se toma un tinto o no se toma un tinto para criticarlo, por qué se lo toma así, por qué se lo toma así. Hay cosas mucho más profundas de lo que pueden estar ocurriendo en Colombia y que sí vale la pena en este momento debatir. 12:24 minutos, pero es que en las redes sociales se presta para todas esas cosas, pero pues queríamos decir que de todas maneras hay cosas mucho más importantes para debatir. Margaret, tenemos noticia sobre San Valentín. ¿Cuántas flores vendió Colombia para dar en San Valentín? Recordemos que Colombia es uno de los más importantes proveedores de flores en los Estados Unidos y el mundo. Bienvenida, Margaret, muy buenas tardes. Hola, John Didier, buenas tardes. ¿Hablamos en francés o en español? Español, sí, sigamos en español. Como ahora nos gusta el francés. Bueno, y es lindo, el francés es la lengua del amor, el idioma del amor. Eso sí, le sigue obviamente el portugués, que también,
pero bueno, pero Sí. John Didier, Colombia, como bien tú dices, es uno de los grandes exportadores de flores. Nuestras flores son muy apetecidas. Pues para este San Valentín, que se celebró el día anterior en Estados Unidos, el regalo principal, el detalle principal son las flores y las colombianas son las predilectas. Salen de Bogotá, obviamente de esas flores cultivadas en nuestra sabana, y salen de Medellín, así se dio. Se habla de 60.000 toneladas, 60.000 toneladas de flores, de las cuales la mayoría fueron rosas, astromelias, crisantemos. Este número es el 30% del total de lo que se maneja en todo el año. Y sabes, en todo el año, ¿cuántos países llegamos? 81 países hasta el momento. Buen dato, Margaret, buen dato. Pero ¿sabe una cosa, Margaret? Ya terminó su información, ¿cierto? Bueno, al día noticias. Sí. Bueno, le cuento una cosa, Margaret, para que no se le extrañe. Este año va a desaparecer la factura. Ya no le vuelven a dar factura a usted en ninguna parte. En ninguna parte. Así En es. en el 2024, dice la DIAN, desaparecerá la factura tradicional en papel. Desde ya la DIAN acompañará y orientará a los contribuyentes para que cumplan con la obligación dentro de los plazos establecidos, según explicó Cecilia Rico Torres, la directora de gestión de impuestos de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Así que no se le extrañe que no le vuelvan a dar factura en papel, en físico, porque esta ya es una nueva disposición que entra a regir desde ya y que debe cristalizarse de enero a noviembre de este año. Cecilia Rico Torres, directora de gestión de impuestos de la DIAN. En el año 2024 se acaba la factura de papel en Colombia. Además de los 1.178.000 facturadores electrónicos que tenemos actualmente, empezará a regir los documentos equivalentes de manera electrónica. Tiquetes como el que nos dan en los peajes, en los cines, en los espectáculos públicos, los recibos de servicios públicos y en general todos esos documentos que hoy son equivalentes a la factura pasarán a ser electrónicos entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre. El día de hoy, en una nueva jornada de facturación, más de 1.400 funcionarios de la DIAN están visitando los establecimientos, no solo para verificar que estén facturando los que están obligados a hacerlo y que lo hagan de manera correcta, sino también orientando a este nuevo grupo de personas que van a tener que volver electrónicos los tiquetes y los documentos que hoy nos entregan cuando compramos un bien o un servicio grabado con IVA o con impoconsumo. La meta del día de hoy es hacer 4.500 visitas, de manera tal que en los 3 meses que restan para que empiece a regir la obligatoriedad de que estos documentos sean electrónicos, cuenten con el acompañamiento de la DIAN, una DIAN más cercana que le ayuda a cumplir con esas obligaciones de facturar o expedir el documento equivalente electrónico. Si expido factura electrónica y paralelamente también expido post electrónico, la idea es que expidan solamente factura para no tener que complicarse con 2 sistemas de facturación distintos. Ahí estaba entonces la explicación de Cecilia Rico Torres de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, confirmando que se acaba la factura en papel a partir de este año. Estamos en Al Día Noticias a las 12 del día, 29 minutos en emisora .5, 1490 del AM. Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir. Que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz.
Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación a esta hora con la concejal de Santiago de Cali, María del Carmen Londoño Sana. Ella es comunicadora social, periodista, defensora de derechos humanos, concejal del Pacto Histórico y dice en su cuenta de X, Dios es mi pastor, nada me faltará. María del Carmen, bienvenida al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy buenos días, John Didier, a ti y a todos tus amables televidentes. Muy bien, gracias a Dios. Dios creo que es el que me ha puesto en este lugar, es el que me fue abriendo el camino para ser concejal de Santiago de Cali. Bueno, y he leído su descripción en la cuenta de X, pues porque conocemos a María del Carmen Londoño, muchos años en el periodismo, compartimos sala de redacción en la época de Colmundo Radio en la ciudad de Cali, y hoy la vemos como concejal. ¿Cómo fue ese salto del periodismo a la política? Pues John Didier, afortunadamente no fue muy brusco porque, como tú lo dices, pues mi inicio fue como periodista, como comunicadora social en varios medios de comunicación, en radio, en Colmundo, donde te conocí y donde pues era muy joven, estaba estudiando y tuve la oportunidad, gracias a ti y a otros colegas que me dieron la oportunidad de estudiar y trabajar en lo que amo, que es el periodismo, que aunque en ese momento estoy en la política, no significa que pues esa carrera no esté en mí. Tanto así que diría yo, son las bases de lo que me está sirviendo en ese momento como política Ujú. y es el trabajo de investigación. Te cuento que después de trabajar en varios medios de comunicación, me llamó el concejal Hernán Darío Escobar, más o menos como en el año 98, para que lo acompañara en la defensa de empresas municipales de Cali como periodista, porque el alcalde de esa época, Ricardo Cobo, en Santiago de Cali, pues pretendía liquidar el área de energía en Cali. Y se dio que precisamente logramos, con toda la información, con la investigación que hicimos con los trabajadores de Cali, pues defender el área de energía y que no se vendiera, que no se liquidara. Allí conocí a Alexander López y a la junta directiva del sindicato, quienes posteriormente pues me dijeron que los acompañara a defender empresas municipales como un patrimonio público que le puede generar rendimiento social a la ciudad, que los recursos de la empresa fueran destinados para adelantar el desarrollo de Santiago de Cali y efectivamente así se hizo. Allí en ese proceso, Alexander López es escogido como representante de la Cámara por los caleños y me dice que lo acompañe en este nuevo proceso en el Congreso. Y ahí pues hice las dos cosas. El periodismo, que es una de mis pasiones, pero también la política, que es otra de mis pasiones, porque considero que la política bien hecha puede generar transformaciones importantes en una sociedad. Y eso lo hicimos desde la curul del senador Alexander López, generamos la transformación de los corteros de caña, que los colombianos y el mundo entero se diera cuenta la ignominia como los tenían los ingenios azucareros, donde eran prácticamente esclavos, se levantaban a las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche en el corte, con una lámpara alumbrando, muchos de ellos se habían lacerado sus piernas, sus brazos, precisamente por estar cortando a oscuras solamente con una linterna. Y eso lo demostramos. Vamos a poner el foco allí y alumbrar ese sector para que todo el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y logramos después poner el foco de nuevo en otro sector muy golpeado, que son las madres comunitarias, que durante 30 años, y desafortunadamente esta vez fue por parte del Estado y quienes dirigían la presidencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también las tenían como esclavas, diciéndole que ellas no tenían ningún derecho, que ellas eran voluntarias y que por eso no tenían ni siquiera el derecho a un salario mínimo ni a sus prestaciones. Dimos una gran lucha con ellas en el 2010 y logramos que a partir del 2013 empezaran a ellas a pagarle su salario mínimo, a que se incrementara desde el Congreso el presupuesto para el ICBF, para que ellas empezaran a recibir lo que les corresponde por ley y por dignidad humana, porque es que solamente recibían los 180.000 pesos en esa época, ni siquiera la mitad de un salario mínimo.
que tampoco era justo. Entonces, son procesos que hemos llevado y que pues hoy, digamos, me permitieron dar el salto al Consejo de Santiago de Cali, donde pretendo hacer lo mismo. Pretendo mostrar en nuestra ciudad todo lo que está pasando, todas las irregularidades, para que logremos dar ese salto y volver a convertir a Cali en la segunda ciudad del país, porque desafortunadamente Jorge Iván Ospina la dejó destruida, vuelta a nada. Gracias por ese resumen que le permite a muchos colombianos saber quién es María del Carmen Londoño, concejal de Cali, del Pacto Histórico, y cómo pues en este momento hay una coyuntura que gracias a todo el recorrido que usted ha tenido, pues conoce a perfección qué es lo que ha pasado con las empresas de Cali, municipales de Cali. Se repite la historia. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con Encali, María del Carmen, concejal de Cali? Se repite la historia porque desafortunadamente han cogido en Cali como la caja menor. Primero, el alcalde Jorge Iván Ospina la coge como su caja menor, haciendo traslados de recursos de Encali, entre comillas, que porque la empresa está dando unas utilidades cuando las utilidades no son reales, en los ingresos operacionales de la empresa, meten costos que no son. Es como si yo tuviera una tienda y en mi tienda yo vendiera un producto que no es mío y que yo lo metiera como si las ganancias de ese producto fueran mías. Eso es lo que pasó en Cali. Las ganancias operacionales de Encali fueron maquilladas, metieron el alumbrado público, el impuesto al alumbrado público, que en Cali no lo recibe directamente. O sea, en Cali lo que hace es recibir la plata, pero la traslada porque no es su servicio público que él presta acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones. Mete también el pasivo pensional, cuando el pasivo pensional tampoco hace parte de los ingresos de Encali. Entonces, maquillan las cifras para llevar y trasladar esos recursos que son 150.000 millones de pesos que trasladan de Cali, afectando la caja en Cali al municipio de Santiago de Cali. ¿Eso qué significa? Pues que genera problemas económicos para la empresa porque no le permite tener recursos directos, ¿sí? Y segundo, pues genera que no sepamos qué hizo Jorge Iván Ospina con esos recursos. Yo ayer en un debate de control político que hacíamos en el Consejo al gerente en Cali le preguntaba y le solicitaba también a la Secretaría de Hacienda que nos dijera para dónde se fueron esos 150.000 millones de pesos, porque nos da temor que se hubieran ido para más de 20 contratos que Jorge Iván Ospina le a su primo en su administración y así 50% de la nómina paralela de prestadores de servicios, entregando elementos que son misionales de la empresa, de la prestación de servicios a privados, todo con el propósito de favorecer a una maquinaria política, a una corrupción que se está dando dentro de la empresa, porque también hay politiqueros que desafortunadamente lo que han hecho es hacer contratos que no le benefician a la empresa y que por el contrario no han hecho sino que hacerle perder recursos en Cali. ¿Se puede decir que en Cali hoy está quebrado? No, no está quebrada, pero sí tiene que cortar con ese chorro que tiene hoy la empresa, cortar con ese chorro que tiene de nómina paralela, de contratos mal hechos, de contratos leoninos, de toda esa situación de corrupción que se está dando al interior de empresas municipales de Cali. En algún momento en Cali, por los malos manejos, estuvo intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Habrá necesidad de volverla a intervenir por los malos manejos que le dio Jorge Iván Ospina a Encali? Pues John Didier, esperamos que no, esperamos que la nueva administración que llega con el doctor Roger Mina haga las cosas bien hechas y no haya la necesidad de intervenir en Cali y que recupere la empresa para el buen servicio de los servicios públicos. En Cali es una empresa rentable que tiene más de 500.000 suscriptores, que presta servicios de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones, que bien manejada da rentabilidad. Lo ha hecho en el pasado y lo puede hacer ahora. Pero desafortunadamente se han tomado decisiones inadecuadas. Te pongo otro ejemplo, una denuncia que hicimos
hace 2 años más o menos con el senador Alexander López, fue que se hizo un contrato denominado AMI, con el cual el alcalde Jorge Iván Ospina y el gerente de la época, Juan Diego Flores, pretendían comprar pantallas de televisor a 54 millones de pesos, cuando primero no hay televisores que valgan 54 millones de pesos en ningún lugar del mundo. Segundo, ese no es la misión de Encali. Encali no necesita televisores. Encali son elementos para poder prestar bien los servicios públicos. Necesita comprar cloro, necesita comprar escaleras, necesita tener los vehículos bien para que puedan salir a hacer las reparaciones en energía, en telecomunicaciones, en acueducto. Esos son los elementos que Encali necesita, no televisores. Y eso es desafortunadamente lo que estaba pasando al interior de empresas municipales de Cali, que nosotros esperamos que esta nueva administración de Roger Mina permita que efectivamente se dé una solución a esta situación. ¿Cuántos televisores se iba a comprar? Lo recuerdo mucho porque esos televisores de 50 millones de pesos fueron famosos en Colombia. Se destapó un escándalo en la pasada administración, porque puede ser que necesiten un televisor para ponerlo en la pantalla donde atienden a los ciudadanos que van a pagar los servicios o van a hacer reclamaciones. Necesiten 1 o 2 o 3. Pero entonces en esa compra, que fueron famosos esos televisores de 50 millones, ¿cuántos iban a comprar? No, John Didier, desafortunadamente más de 50, o sea, discúlpame, pero servicios públicos como en Cali no necesitan más de 50 televisores, desafortunadamente. Correcto. Bueno, y estamos hablando en todos esos malos manejos solo de 150.000 millones de pesos, ¿o a cuánto puede ascender los malos manejos de Jorge Iván Ospina en los últimos 4 años con Encali? No, John Didier, los 150.000 millones de pesos solamente son una partecita, que son los excedentes financieros. O sea, maquillaron las cifras de Encali financieras para poder decir que habían excedentes financieros y poderlos trasladar al municipio. Eso lo hizo Jorge Iván. Pero hay otros hechos de corrupción que, de acuerdo a la Contraloría General de la Nación, porque se solicitó un control excepcional, pues la cifra pasa de más de 500.000 millones de pesos en hechos de corrupción de Jorge Iván Ospina. Correcto, 500.000 millones de pesos, que eso le hace hueco, ¿no?, a las finanzas de Encali. Claro, claro, eso le hace hueco, pero además, si tú sumas eso, más la grave situación donde los operadores no tienen vehículos para salir a arreglar los problemas de alcantarillado, de energía, de telecomunicaciones, no tienen, por decir algo, los módem para instalarlos para quienes están pidiendo de nuevo un servicio público como telecomunicaciones, pues una persona hoy en día no va a esperar un mes a que le solucionen el problema de telecomunicaciones, me voy con una empresa privada y ya. Entonces, ¿qué pasa? En Cali pierde clientes y eso ha pasado en telecomunicaciones y eso es lo que tenemos que cortar de raíz y esperamos pues que el gerente general de Encali haga eso. Eso es lo que nosotros esperamos. Afortunadamente ha tomado hasta ahora decisiones que nosotros consideramos que son afortunadas, como primero, cambió la junta directiva de Encali, porque quienes estaban allí permitieron que todo este desastre se diera en la empresa. Ahí estaba María del Carmen Londoño, concejal de Cali. Ha dicho que Jorge Iván Ospina es el peor alcalde en la historia de Cali y que hay 800.000 caleños que siguen aguantando de hambre, que por eso le hace un llamado a la administración de Alejandro Eder. Primero, a corregir los problemas sobre el aumento del catastro, que están en zona rural por encima de del 3.000%, y a actuar con prontitud para solucionar el problema de hambre que tienen 800.000 caleños actualmente. La entrevista completa la pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Jardín Infantil Amishi,
Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amici, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amici. Porque ser niño es ser feliz. Ya tenemos las 12 del día y 45 minutos. Estamos en Al Día Noticias. Se continúan conociendo datos sobre el caso del niño de 2 años, Dylan Santiago, asesinado o que murió, lo encontraron muerto, aunque la fiscalía tiene ya una hipótesis, no descarta que alguien cercano esté involucrado en la muerte de este pequeño. La fiscal Leonor Merchán revela nuevos detalles de este hecho que ha conmocionado al país, especialmente en Bogotá. El niño fue encontrado muerto en un cultivo de papa en la localidad de Usme. Por eso la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles en torno al asesinato del pequeño Dylan Santiago Castro, de tan solo 2 años de edad. El hallazgo de su cuerpo sin vida en una zona rural de Usme ha desencadenado una serie de interrogantes y teorías sobre los posibles responsables de este crimen. Según el informe preliminar de medicina legal, Dylan Santiago falleció debido a una encefalopatía, es decir, una falta de oxígeno en el cerebro que sugiere que fue ahogado. Este detalle no solo añade una capa de crueldad al caso, sino que también orienta a los investigadores hacia la reconstrucción de los últimos momentos en la vida del menor. La fiscal Leonor Merchán, encargada del caso, dijo que el lugar donde fue encontrado el cuerpo del niño no corresponde al sitio donde se cometió el homicidio. Esto sugiere que los responsables movieron el cuerpo para complicar la investigación, una táctica que destaca la premeditación y la intención de evadir a la justicia. Eso como uno de los hechos importantes del día en materia judicial. También en materia judicial se destaca en Bogotá la captura de un conductor de la aplicación Didi, señalado de abusar de una menor de 15 años en la capital del país. El conductor de Didi le hizo tocamientos indebidos al adolescente mientras la transportaba hacia el colegio en el sur de Bogotá, reveló el padre de la víctima. Por esto también la fiscalía informó que fue capturado el conductor, señalado de haber abusado sexualmente de esta adolescente de 15 años en hechos ocurridos el pasado 7 de febrero. El padre de la menor relató que aunque su hija no sufrió un acceso carnal violento, sí padeció tocamientos indebidos por parte del sujeto. El acudiente afirmó que las pruebas médicas revelaron que salió positivo de abuso sexual, pero no carnal, es decir, la manoseó, la tocó indebidamente. El padre del adolescente solicitó el servicio de transporte para que su hija pudiera dirigirse hacia su colegio en el sector de Chicalá, en la localidad de Bosa, pues pretendía seguir la ruta que iba a tomar la menor para así vigilar que llegara al centro educativo. Esta pues la situación que se ha presentado también con un conductor de la empresa de la aplicación Didi. Estamos en Al Día Noticias en emisora .5. Vamos a una pausa y ya regresamos. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. 12 del día, 49 minutos. Hay noticias del secretario de Salud.
La Secretaría de Salud instaló la Mesa Distrital de Seguimiento de la Mortalidad Materna. El objetivo de esta instancia es monitorear las cifras de muertes maternas reportadas en Bogotá, analizar su evolución, caracterizar clínica y sociodemográficamente las muertes, dijo Gerson Bermón, el secretario de Salud de Bogotá. Esta es una de las noticias importantes de las últimas horas y que muestran el trabajo que se ha venido haciendo por parte de la Administración Distrital y de la Secretaría de Salud de Bogotá, la mortalidad materna. El día de hoy, y con la presencia del señor alcalde Carlos Fernando Galán, se instaló la Mesa Ampliada Distrital de Seguimiento para evitar la mortalidad materna. La problemática de la mortalidad materna engloba aspectos sociales como de salud pública. Por ello, desplegaremos iniciativas con un enfoque diferencial e intersectorial, priorizando la atención a la población de riesgo, considerando sus determinantes sociales en salud. El propósito de esta mesa es garantizar las acciones para un acceso oportuno y de alta calidad en los servicios sanitarios, como mirar a mejorar la situación y prevenir muertes maternas y evitables en las localidades. En lo corrido del año 2024, Semana Epidemiológica 6, se han presentado 6 casos de muerte materna en el distrito con residencia en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, Chapinero, Santa Fe y Fontibón. Nos acompañaron expertos en el tema y todos los actores del sistema involucrados en la atención de las maternas, todas las EPS, las IPS, las subredes, el Ministerio de Salud y las asociaciones científicas. Se establecieron estrategias que tendrán un seguimiento mensual. Se reforzará la atención preconcepcional. Se tomarán medidas para evitar la fragmentación en la atención. Revisaremos la efectividad en la calidad de la atención de acuerdo a la normatividad vigente. Construiremos una ruta de gestión de riesgo en preeclampsia. Se abordará una estrategia de atención integral a la población migrante y fortaleceremos la estrategia de ángeles guardianes de la Secretaría de Salud, entre otras medidas. Pedimos a todo el sistema activar en el menor tiempo posible todas las acciones tendientes a garantizar la vida de nuestras mujeres gestantes. Su protección y su cuidado es el mayor deber como sociedad. Y también en noticias de la Secretaría de Salud de Bogotá, pues se anunció desde la Secretaría de Salud que está en la búsqueda de talento humano altamente calificado para liderar las gerencias de las 4 subredes integradas de servicios de salud, norte, sur, centro, oriente y suroccidente, durante el periodo 2024-2028 en Bogotá, ha dicho el secretario de Salud, Gerson Bermón, que trabajo sí hay, están buscando talento especializado para que administren estas subredes en la capital del país. Salud y la administración distrital estamos en la búsqueda del mejor talento humano altamente calificado para que asuma durante los próximos 4 años las gerencias de las subredes integradas de servicios de salud norte, sur, centro oriente y suroccidente. La Secretaría Distrital de Salud, siguiendo la Ley 1797 de 2016, invita a todos los interesados para que participen de forma activa en el proceso de selección. Los requisitos podrán consultarlos ingresando a nuestra página web www.saludcapital.gov.co y allí encontrarán toda la información para aplicar a estos cargos y el paso a paso para diligenciar sus hojas de vida. Las inscripciones las podrán realizar a partir de este jueves 15 de febrero desde las 8 de la mañana hasta el viernes 16 de este mes hasta las 5 de la tarde. Cualquier inquietud que tengan durante el proceso será atendida a través del correo electrónico convocatoriahb2024@saludcapital.gov.co. Agradecemos su participación y estaremos informando a la comunidad los avances de este proceso tan importante para la ciudad. Ahí estaba el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón, a propósito de estas oportunidades de trabajo que está ofreciendo la capital de la República. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Bueno, hay noticias también a esta hora que destacamos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Cayeron delincuentes dedicados al hurto en buses de transporte intermunicipal. Por eso la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de 2 delincuentes de 19 y 21 años de edad, quienes abordaron un vehículo de transporte público hacia Soacha y hurtaron a los pasajeros,
según explicó Ibrián Yardani Cuero. Él es el mayor de la policía, él es el comandante de la policía en la terminal de transportes y entregó detalles sobre este operativo que se cumplió en las últimas horas en la policía metropolitana. Así que aquí está el reporte que entrega la policía sobre la captura de estos delincuentes en servicio de bus intermunicipal. Camina segura. En el marco del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y el territorio, la Policía Nacional logró la captura de 2 delincuentes, uno de 21 años y el otro de 19, que en el momento fueron capturados por las unidades de la terminal de transporte del sur. Hechos que se habían presentado cuando 2 personas subieron a un bus intermunicipal que cubría la ruta Bogotá-Soacha. Hurtaron algunos elementos personales de los pasajeros. Rápidamente, gracias a la reacción de la policía, se logra la captura de estos 2 ciudadanos, dejándolos a disposición de autoridad competente. Al verificar los antecedentes judiciales, estos delincuentes presentaban antecedentes judiciales por los delitos de hurto agravado y calificado y lesiones personales. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra el proceso de judicialización donde un juez de la República le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario. Y también en noticias de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad, con drones fueron capturados 2 expendedores de estupefacientes en la localidad de Ciudad Bolívar. La Policía Metropolitana de Bogotá logró capturar y presentar ante las autoridades competentes a 2 personas dedicadas al delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, explicó Germán Gómez Hoyos, teniente coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá. Él es el comandante de la policía en Ciudad Bolívar. En el marco del nuevo modelo de servicio orientado a las personas y a los territorios, la Policía Nacional, específicamente en nuestra localidad de Ciudad Bolívar, utiliza aeronaves no tripuladas, las cuales son utilizadas en lugares lejanos donde nuestros policías son de difícil acceso a las condiciones para llegar con la patrulla de vigilancia, la motocicleta, y hacemos esta verificación desde el aire. Un control que tiene comunicación interna con nuestras patrullas del modelo y a su vez con las especialidades, en este caso nuestra policía judicial. ¿Qué es importante destacar acá? Que al realizar esta articulación hemos logrado materializar 24 casos donde se identifica el modus operandi, la individualización de estos delincuentes y a su vez la forma de ocultamiento en arbustos, casas, piedras, entre otros, con el fin de evadir los controles de nuestra Policía Nacional. Al contar con estas pruebas fehacientes, ponemos a disposición y a buen registro estas personas ante la Fiscalía. Llevamos en lo corrido del año, en coordinación y articulación con nuestra aviación policial y las aeronaves no tripuladas, la incautación de más de 6.432 dosis. Ahí está la información que entregó la Policía Metropolitana de Bogotá en la captura de estos traficantes de droga en la localidad de Ciudad Bolívar. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. 12 del día, 59 minutos. También en noticia que queremos destacar a esta hora en nuestra emisión digital del Día Noticias, pues está una de la Contraloría que está pidiendo 40.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda para el concurso de ingreso de 3.000 personas. La Contraloría afirmó que solo queda pendiente que el Ministerio de Hacienda asigne los recursos correspondientes para realizar el concurso de méritos. También la empresa de acueducto de Bogotá alertó sobre posible coloración del agua en sectores del norte y occidente de Bogotá
debido a los bajos niveles en los embalses de Chuza y San Rafael. La empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá ha implementado cambios operativos en el sistema de abastecimiento, afectando el volumen del agua transportada desde la planta Tivitot, lo que generará algunos cambios de color en diferentes zonas de la ciudad. Y atención que las autoridades confirmaron la captura de alias Manuel, máximo cabecilla de la banda Los Pelusos. La Policía Nacional confirmó que la captura se dio en el área metropolitana de Cúcuta, pues es la zona en que delinque la organización criminal que opera en toda la frontera entre Colombia y Venezuela. También fueron capturadas 8 personas implicadas en el atraco al actor Juan Pablo Raba en hechos ocurridos en los cerros de Bogotá. Los sujetos, al parecer, no solo participaron en el violento robo a Juan Pablo Raba, quien estaba con sus hijos, sino en otro asalto ocurrido en septiembre del 2023 en Bogotá. La economía colombiana creció 0.6% en el 2023, según el DANE. El DANE reveló este jueves 15 de febrero que la economía colombiana experimentó un crecimiento del 0.6% durante el año 2023. En noticias deportivas, Nairo Quintana dio positivo para COVID-19 y no estará en el O Gran Camino. Nairo, que volvió este año a la competencia profesional tras un año de inactividad, iba a iniciar su gira en Europa en la carrera gallega, pero después del Tour Colombia dio positivo en un test de coronavirus. Y arranca el juicio disciplinario contra el suspendido canciller Álvaro Leiva por el caso de los pasaportes. Este jueves 15 de febrero, la Procuraduría citó la primera audiencia presencial para arrancar con el juicio disciplinario del suspendido canciller Álvaro Leiva. A la cárcel fueron enviados 3 presuntos miembros de una banda de fleteros que tenía azotados a Bogotá del municipio de Soacha. La señalan de haber cometido por lo menos 7 hurtos, varios de los cuales quedaron grabados en cámaras de video de empresas de seguridad, de conjuntos residenciales e incluso de vehículos que estaban a unos metros donde se cometieron los crímenes. Y ni los policías se salvan de robos en Bogotá porque ladrones hurtaron una camioneta de un general retirado. Para colmo, se llevaron el celular y arma de dotación del patrullero que conducía la camioneta, dada para la protección de un general retirado en Bogotá, según se ha reportado por parte de las mismas autoridades. Así que el patrullero que hace parte del esquema de seguridad del general retirado Álvaro Pico Malaver le robaron la camioneta que le habían asignado al oficial para su protección. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Les esperamos mañana nuevamente a partir de las 12 del día en emisora .5 en los 1490 del AM. Tenemos antes un mensaje que queremos compartir con todos nuestros oyentes. Radiología Oral Slim 3D. Podrás realizar tus estudios sin tener una cita previa. En Radiología Oral Slim 3D hacemos estudios especializados que van más allá de lo convencional y por ello ofrecemos una excelente calidad para cada una de las especialidades odontológicas. Equipos de alta tecnología. Visítanos y recibe los resultados al instante vía WhatsApp o por email. Todos tus exámenes radiográficos en un solo lugar. Te ofrecemos radiografías intraorales, radiografías extraorales, tomografías 3D. Mayor información en nuestra línea de atención 311-554-1884. Radiología Oral Slim 3D. 1:03 p.m. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.